El silencio interno. Escrito por Carlos Castaneda. Título original: Silent Knowledge. Primera edición 1996. Este texto, también conocido como el Libro Púrpura, fue en su momento de distribución exclusiva para los asistentes a los seminarios y talleres prácticos de pases mágicos que dictaba Carlos Castaneda. Hoy te traemos la introducción. El conocimiento silencioso fue una faceta entera en la vida y actividades de los chamanes o brujos que vivieron en México en tiempos antiguos. De acuerdo con don Juan Matus, el maestro chamán que me introdujo al mundo cognoscitivo de los chamanes, el conocimiento silencioso era el resultado más codiciado por ellos y lo buscaban a través de cada una de sus acciones y pensamientos. Don Juan definió el conocimiento silencioso como un estado de la conciencia humana en el que todo lo que es pertinente al hombre es instantáneamente revelado, no a la mente o al intelecto, sino al ser total. Explicó que existe una banda de energía en el universo que los chamanes llaman la banda del hombre y que dicha banda está presente en los seres humanos. Me aseguró que para los chamanes videntes, quienes ven directamente cómo fluye la energía en el universo y que pueden ver al ser humano como un conglomerado de campos energéticos en forma de una esfera luminosa, la banda del hombre es un borde de luminosidad compacta que corta transversalmente la esfera luminosa en un ángulo de izquierda a derecha. La totalidad de la esfera luminosa es del tamaño de los brazos extendidos hacia los lados y hacia arriba, y en esa esfera luminosa, la banda del hombre mide quizá alrededor de 30 centímetros de ancho. El conocimiento silencioso, explicó don Juan, es la interacción de energía dentro de esa banda. Una interacción que es instantáneamente obvia para el chamán que ha logrado alcanzar el silencio interno. Don Juan dijo que el hombre común y corriente tiene una noción vaga de esta interacción energética. El hombre la intuye y trata de deducir su funcionamiento, de descubrir sus permutaciones. Por otro lado, un chamán recibe una descarga de la totalidad de esa interacción en cualquier momento en que la ejecución de esta interacción sea solicitada. Don Juan me aseguró que el preludio al conocimiento silencioso es un estado de la percepción humana que los chamanes llaman el silencio interno. Un estado libre de pensamientos y verbalizaciones silenciosas al que los chamanes llaman el diálogo interno. No importa cuánto se esforzó don Juan por hacerme comprender sus definiciones y explicaciones sobre el conocimiento silencioso, estas permanecieron siempre oscuras, misteriosas, inescrutables. En su esfuerzo por aclarar aún más este punto, don Juan me dio una serie de ejemplos
concretos del conocimiento silencioso. El que más me gustó, debido a su alcance y a su pertinencia, es algo que él llamaba los lectores del infinito. Los lectores del infinito es algo que suena como a una metáfora, pero es, más bien, una descripción fenomenológica que don Juan usaba para describir una condición perceptiva chamánica. Me dijo que esta condición chamánica concordaba con las metas y las expectativas del hombre de hoy en día, y que el hombre del siglo XX es un lector que lee textos con una predilección especial. Tales textos pueden tener el formato de un libro, un escrito de computadora, un manual, literatura, descripciones técnicas, etc. En su búsqueda continua para encontrar soluciones y respuestas a sus indagaciones, los chamanes del México antiguo descubrieron que cuando se alcanza el silencio interno, la conciencia del hombre puede dar fácilmente un salto a la percepción directa de la energía reflejada en cualquier horizonte dado. Ellos usaban el cielo como horizonte, así como las montañas, o en un espacio más reducido, las paredes de sus moradas. Eran capaces de ver energía reflejada en esos horizontes como si estuvieran viendo una película. Describieron concisamente este fenómeno como la visualización de la energía con apariencia de un matiz, para ser precisos, un punto rojizo en el horizonte, color rojo granada. Lo llamaron el manchón color granada. Esos chamanes aseguraban que en un momento dado, ese manchón de color granada explotaba y se convertía en imágenes que ellos veían como si estuvieran realmente viendo una película. Este logro perceptivo los convirtió en lo que ellos llamaron espectadores del infinito. Don Juan creía que, en mi caso, era más apropiado considerar leer el infinito en lugar de verlo, ya que yo era dado a leer con la misma pasión, si no es que con más, que lo que los chamanes del México antiguo eran dados a ver. Don Juan dejó perfectamente claro que ser un lector del infinito no quiere decir leer energía como si uno leyera un periódico, sino que las palabras se formulan con toda claridad a medida que uno las lee, como si una palabra llevara a otra, formando conceptos totales que se manifiestan y luego se desvanecen. El arte de los chamanes es tener la habilidad de reunir y preservar estos conceptos antes de que se olviden al ser reemplazados con nuevas palabras, con los conceptos nuevos de un flujo interminable. Don Juan continuó explicando que los chamanes que vivieron en México en tiempos remotos y que establecieron su linaje fueron capaces de alcanzar el conocimiento silencioso después de haber entrado en su matriz, el silencio interno. Dijo que el silencio interno era un logro de tan tremenda importancia que lo consideraban la condición esencial del chamanismo. Don Juan puso tal énfasis en este silencio que mi ambición era alcanzarlo. Quería llegar al silencio interno de inmediato. Sentía que no tenía un solo instante que perder. Cuando le pedí a don Juan que me diera una explicación concisa de los procedimientos a seguir, se rió de mí. Aventurarse en el mundo de los chamanes, dijo. No es como aprender a manejar un automóvil. Uno necesita manuales e instrucciones para manejar un auto. Para alcanzar el silencio interno,
uno necesita intentarlo. Pero, ¿cómo puedo intentarlo?, insistí. La única manera en que puedes intentarlo es intentándolo, declaró. Una de las cosas más difíciles de aceptar para el hombre de hoy en día es la ausencia de procedimientos. En la actualidad, el ser humano parece estar bajo el poder de manuales, prácticas, métodos, pasos a seguir. El hombre de hoy en día toma notas incesantemente, hace diagramas, está profundamente involucrado en saber cómo. Pero en el mundo de los chamanes, dijo don Juan, los procedimientos y los rituales son meros instrumentos para atraer y enfocar la atención. Son artificios que se usan para forzar el enfoque de nuestro interés y determinación. No tienen ningún otro valor. Don Juan creía que al hombre moderno le encantan las palabras, como si retuviese un sentimiento que ha sobrevivido hasta hoy de lo significativo que fue para él hablar por primera vez. Esto parece explicar su intenso énfasis en la palabra. Las encantaciones verbales parecen ser un retroceso a ese estado de enamoramiento con las palabras. Los chamanes creen que una larga serie de palabras, dichas en voz alta, debe haber ejercido un poder mesmérico. Debido a la fuerza de sus prácticas y sus metas, los chamanes refutan el poder de la palabra. Se definen a sí mismos como navegantes en el mar de lo desconocido. Para ellos, la navegación es un hecho práctico, y navegar quiere decir moverse de un mundo a otro sin perder sobriedad, sin perder fuerza, y para lograr realizar esta hazaña de navegación, no puede haber procedimientos o pasos a seguir, sino un solo acto abstracto que define todo. El acto de reforzar nuestro lazo con la fuerza que se extiende a través del universo. Una fuerza que los chamanes llaman el intento. Debido a que estamos vivos y conscientes, estamos de por sí ya íntimamente relacionados con el intento. Lo que necesitamos, de acuerdo con los chamanes, es hacer que ese lazo forme parte de nuestros actos conscientes, y ese acto de volvernos conscientes de nuestro lazo con el intento es otra forma de definir el conocimiento silencioso. En el curso del tiempo que pasé con don Juan Matus, aprendí, sin embargo, una cosa con relación a los procedimientos y los métodos. Si existe algo que los seres humanos necesitan para poder alcanzar el conocimiento silencioso, es reforzar su bienestar, su claridad, su determinación. Para poder intentar, uno debe poseer destreza física y mental y un espíritu claro. De acuerdo con don Juan, los chamanes del México antiguo pusieron un enorme énfasis en la destreza física y el bienestar mental, y este mismo énfasis prevalece en los chamanes de hoy en día. Fui capaz de corroborar la verdad de sus aseveraciones al observar a don Juan y a sus 15 compañeros chamanes. Su soberbio estado de balance físico y mental era uno de los rasgos más obvios en ellos. La respuesta que don Juan me dio cuando le pregunté directamente por qué los chamanes ponen tanto énfasis en el lado físico del hombre me sorprendió sobremanera. En aquellos años,
creía en el lado espiritual del hombre, un lado acerca de cuya existencia podía no estar completamente convencido, pero por lo menos estaba inclinado a considerarlo como una posibilidad. Para mí, don Juan era un ser espiritual. Los chamanes no son en absoluto espirituales, dijo. Son seres sumamente prácticos. Sin embargo, es un hecho bien conocido que los chamanes o los brujos, como les llaman, son generalmente considerados excéntricos o aún locos. Quizá eso sea lo que te hace pensar que son espirituales. Parecen locos, porque siempre están tratando de explicar cosas que son inexplicables. Al tratar de hacer esto, pierden toda coherencia y dicen insensateces que, si se examinan desde el punto de vista de los chamanes, no son en absoluto insensateces, sino tentativas fútiles de dar explicaciones completas que no pueden completarse bajo ninguna circunstancia. Don Juan me dijo que esos chamanes del México antiguo descubrieron y desarrollaron un gran número de procedimientos para alcanzar bienestar físico y mental, procedimientos que llamaron pases mágicos. También comentó que el efecto de los pases mágicos fue tan abrumador para ellos que los pases se convirtieron, a través del tiempo, en uno de los componentes más importantes en sus vidas. Don Juan explicó que, dado como eran a comportamientos rituales, esos chamanes ocultaron rápidamente los pases mágicos en medio de ritos y velaron el acto de enseñarlos o practicarlos en gran sigilo. Me aseguró que estos rituales eran totalmente absurdos, pero que cuanto más idiotas, más grande era su capacidad de ocultar algo de tan tremendo valor. Cuando yo entré en el mundo de don Juan, la enseñanza y la práctica de los pases mágicos eran tan secretas como lo habían sido siempre, pero ya no eran en exceso rituales. Lo que don Juan comentó al respecto fue que los rituales habían perdido su ímpetu a medida que las nuevas generaciones de practicantes se interesaron más en la eficiencia y funcionalidad. Me recomendó, sin embargo, que no debía hablar sobre los pases mágicos con ninguno de sus discípulos o con la gente en general bajo ninguna circunstancia. La razón que me dio fue que los pases pertenecían exclusivamente a cada persona y que su efecto era tan avasallador que solo aquellos que habían tomado el camino del guerrero con verdadera seriedad podían practicarlos. Don Juan me enseñó a mí y a sus 3 discípulas, Taisha Avelar, Florinda Donner Grau y Carol Tix, un gran número de pases mágicos, pero junto con esta riqueza de conocimiento, también nos dio la certeza de que éramos los últimos miembros de su linaje. La aceptación de este legado implicaba automáticamente encontrar nuevas formas de diseminar el conocimiento de su linaje, debido a que su continuación ya no era el objetivo. Necesito aclarar un punto de suma importancia al respecto. Don Juan Matus no se interesó jamás en enseñar su conocimiento. Él estaba interesado en perpetuar su linaje. Nosotros, sus 4 discípulos, éramos los elementos, los medios escogidos, dijo, por el espíritu mismo, ya que él no había participado de manera activa en ello, que iban a asegurar su perpetuación. Por esta razón,
hizo esfuerzos titánicos para enseñarnos todo lo que sabía acerca del chamanismo o la brujería y acerca del desarrollo de su linaje. En el curso de su enseñanza, se dio cuenta de que mi configuración energética era, de acuerdo con él, tan diferente de la suya, que eso no podía tener ningún otro significado excepto el fin de su línea. Le dije que me molestaba sobremanera su interpretación de cualquier diferencia invisible que pudiese existir entre nosotros. No me gustaba cargar con el peso de ser el último de su línea, ni tampoco comprendía su razonamiento. Aunque parece que los chamanes no hacen nada más que tomar decisiones, en realidad no toman ninguna decisión, explicó. Lo único que tienen son sus descubrimientos. Yo no decidí escogerte, y tampoco decidí que fueras de la manera que eres. Ya que yo no podía escoger a quién impartir mi conocimiento, tuve que aceptar a quien el espíritu me ofrecía. Y esa persona fuiste tú. Y tú eres energéticamente capaz solo de terminar, no de continuar. Dijo que la terminación de su linaje no tenía nada que ver con él o con sus esfuerzos o con su éxito o fracaso como un chamán en búsqueda de la libertad total. Lo comprendía como algo que tenía que ver con una elección que provenía de un nivel más allá del nivel humano, una elección que no fue tomada por seres o entidades, sino por las fuerzas impersonales del universo. En un acuerdo unánime, las 3 discípulas de Don Juan y yo aceptamos lo que él llamó nuestro destino. El aceptarlo nos puso cara a cara con otro asunto al cual él se refería como cerrar la puerta detrás de nosotros. Es decir, asumimos la responsabilidad de decidir exactamente qué hacer con todo lo que Don Juan nos enseñó y hacerlo impecablemente. Antes que nada nos planteamos la pregunta crucial de qué hacer con los pases mágicos. La faceta más pragmática y funcional del conocimiento de Don Juan. Decidimos usar los pases mágicos y enseñárselos a quien quisiera aprenderlos. Nuestra decisión de acabar con el sigilo que los rodeaba por un periodo de tiempo indeterminado fue, naturalmente, el corolario de nuestra convicción total de que en realidad somos el final del linaje de Don Juan. Se volvió inconcebible para nosotros cargar con secretos que ni siquiera son nuestros. Encubrir los pases mágicos con secretos no fue nuestra decisión. Sin embargo, es nuestra decisión terminar con esa condición. Nosotros 4 nos dedicamos, entonces, a amalgamar las 4 líneas diferentes de pases. Pases que nos fueron enseñados a cada uno de nosotros separada e individualmente, de acuerdo con nuestra constitución física y mental particular. Tratamos de crear una forma genérica de cada movimiento, una forma adecuada para todos. Esta amalgama dio como resultado una configuración de formas ligeramente modificadas de cada uno de los pases que nos enseñaron. Hemos llamado a esta nueva configuración tensegridad, un término que pertenece a la arquitectura y significa la propiedad de armazones que emplean miembros de tensión continua y miembros de comprensión discontinua, de tal manera que cada miembro opera con máxima eficiencia y economía.
para explicar qué son los pases mágicos descubiertos por los chamanes de la antigüedad, como don Juan los llamaba, quisiera aclarar algo. Los tiempos antiguos. Para don Juan esto significaba un tiempo de 7,000 a 10,000 años atrás, una cifra que parece en cierta forma incongruente si se examina desde el punto de vista de los esquemas clasificatorios de los eruditos de hoy en día. Cuando confronté a don Juan con la discrepancia entre sus cálculos y lo que yo consideraba ser un cálculo más realista, se mantuvo firme en su convicción. Creía que era un hecho que la gente que vivió en el Nuevo Mundo de 7,000 a 10,000 años atrás estaba profundamente interesada en asuntos del universo y de la percepción, asuntos que el hombre moderno no ha empezado ni siquiera a sondear. Independientemente de nuestras diferentes opiniones, el sigilo que rodeó los pases mágicos durante eras y el efecto directo que estos ejercieron sobre mí han tenido una profunda influencia en la manera como los trato. Lo que estoy presentando en este trabajo es una reflexión íntima de esta influencia. Me siento obligado a elucidar este tema siguiendo estrictamente la forma en que me fue presentado. Para poder hacer esto, necesito regresar a los inicios de mi aprendizaje con don Juan Matus. Comenzó haciendo comentarios sobre la habilidad física de los chamanes de la antigüedad. Recalcó incesantemente la necesidad de poseer un cuerpo flexible, ágil. Promovía su elasticidad y fuerza como el medio más seguro para alcanzar el mayor logro en la vida de un chamán: el conocimiento silencioso. La sensatez y la habilidad física eran las dos cosas más importantes en la vida de esos hombres y mujeres. Reiteró en una ocasión: la sobriedad y el pragmatismo son los dos únicos requisitos indispensables para alcanzar el conocimiento silencioso, para entrar en otros reinos de la percepción, para navegar de manera genuina en lo desconocido. Se necesita una actitud de osadía, pero no de descuido. Para establecer un balance entre la audacia y el descuido, un chamán tiene que ser extremadamente sobrio, cauteloso, hábil y estar en una soberbia condición física. Don Juan decía que había 5 asuntos en la vida de esos chamanes, alrededor de los cuales giraba su búsqueda del conocimiento silencioso. Estos 5 temas eran: 1. Los pases mágicos. 2. El centro energético en el cuerpo humano llamado centro de decisiones. 3. La recapitulación, el medio para acrecentar el alcance de la conciencia humana. 4. El ensueño, el verdadero arte de romper los parámetros de la percepción normal. 5. El silencio interno, el estado de la percepción humana, desde el cual esos chamanes realizaban cada uno de sus logros perceptivos. Gracias, caminante, por tu sintonía.
emitiendo juntos energía fina. Grabado totalmente en vivo, un martes 21 de abril del año 2026. 22:34 de la noche. Noche lluviosa de primavera en el hemisferio norte de Avia Nahuac. Transitando la vida desde este punto de encaje. Desde el eje neovolcánico, Cholula, Puebla, México. Hemisferio norte de Avia Nahuac. Agradeciendo a todos los hermanos y hermanas que hacen posible esta transmisión. Especialmente para la mariposa blanca que hizo llegar este texto a cabina. Y para el guerrero Manuel. Quien nos lleva de viaje, de percepción a través de su canto y su música. Y este texto como la cereza del pastel en la saga de Carlos Castaneda.